Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión virtual correspondiente a la unidad 3, donde vamos a ver temas relacionados a los principios de igualdad. Antes de iniciar, quisiera pedirles que por favor me ayuden silenciando sus micrófonos. De igual manera, si tienen preguntas relacionadas a los temas que vamos a ver hoy, me la hagan llegar al foro de dudas e inquietudes para dar respuesta a ellas. La agenda que se ha planteado para el día de hoy contiene los siguientes temas. Primero, la igualdad en los instrumentos jurídicos internacionales. Segundo, la igualdad como principio. Tercero, el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Cuarto, principio de igualdad en otros ámbitos. Y quinto, función de transparencia y control social. Los objetivos que se han planteado en relación a la unidad 3 son los siguientes. Primero, analizar el origen y establecimiento del término igualdad. Segundo, caracterizar al principio de igualdad como el derecho fundamental que garantiza un trato igual y no discriminatorio de las personas. Tercero, reconocer el principio de igualdad expresado en el sufragio universal como un derecho constitucional. Cuarto, identificar los principios de igualdad en todos los ámbitos. Y quinto, identificar el sistema de control, función de transparencia y control social. Iniciamos. La igualdad en los instrumentos jurídicos internacionales. En sí, el término igualdad proviene del latín equalitas, que significa equilibrado. En lo que se refiere a la Real Academia Española, esta en sí reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Transparencia y control social. En lo correspondiente a la igualdad en los instrumentos jurídicos internacionales, en sí esta igualdad proviene del latín aequalitas, que significa equilibrado. En lo que corresponde a la Real Academia Española, esta igualdad reconoce la equiparación de todos los derechos y obligaciones de nosotros como ciudadanos. Correspondiente a la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, se enunció que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes que no pueden ser privados o postergados, tales como son el gozo de la vida, la libertad, adquirir y poseer propiedades, felicidad, como también la seguridad. En cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, Francia en 1789, en el artículo 1, estipula lo siguiente: que los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. Referente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10 enuncia que todas las personas tienen derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. Es decir, que si una persona se le acusa por algún delito, esta persona tiene el derecho de asistir a un tribunal en donde va a ser representado por su abogado y obviamente en el tribunal se lo encontrará culpable o inocente. En el artículo 21 menciona que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.
Otro tema sumamente importante es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 1966, el artículo 3 establece que los estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos, ya sean estos civiles y políticos. En lo concerniente a este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 1966, el artículo 14 del numeral 3 dice: toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a garantías mínimas, es decir, a ser informado sin demora de la acusación o delito. También debe tener el tiempo y medios para su defensa, debe ser juzgado sin dilaciones indebidas, hallarse presente en el proceso de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor, en este caso por un abogado respectivamente. Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo o descargo, es decir, testigos a favor o en contra. Recibirá también una asistencia gratuita de un intérprete en el caso de que se encuentre en un país donde él desconozca el idioma. No ser obligado a declararse en contra de sí mismo, es decir, que no se le obliga a que él se declare culpable. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el artículo 23 del numeral 3 en relación al matrimonio, asegura la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos esposos durante el matrimonio. En el caso de que exista una disolución de dicho matrimonio, se adoptarán disposiciones que aseguren en sí la protección necesaria a los hijos. En el artículo 25 del literal D, los ciudadanos gozarán del derecho y la oportunidad a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, en su artículo número 7, enuncia condiciones equitativas y satisfactorias, es decir, a un salario equitativo sin discriminación alguna de género, religión o alineación política. También en este sentido, el ser humano en sí tiene que ser considerado en el tiempo de servicio y capacidad en su trabajo, y puede optar igual por un ascenso o nombramiento que le permita una mayor estabilidad laboral. En el artículo 13 corresponde a la enseñanza superior, en donde se enuncia que todos los ciudadanos tenemos el derecho de ser partícipes de dicha educación superior hasta lograr obtener una profesión. La igualdad como principio. De acuerdo a la Constitución, en el artículo 11 del numeral 2, todas las personas debemos gozar de los mismos deberes, derechos y obligaciones, sin importar la edad, sexo, idioma, lugar de nacimiento, la identidad cultural, pasado judicial, condición socioeconómica, estado de salud, diferencia física y religión. En lo que se refiere al principio de igualdad y no discriminación, este principio en sí no exige que se otorgue un tratamiento idéntico en cualquier circunstancia. Lo único que busca es hacer una diferencia particular y tratar a cada persona de forma diferente. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Aquí cabe recalcar que el Ecuador en sí es el primer país de América Latina en otorgar el derecho al sufragio a la mujer.
Al respecto, el artículo 3 menciona también que el ciudadano ecuatoriano, ya sea hombre o mujer, mayor de 21 años, que sepa leer y escribir, tiene derecho también a participar de este sufragio universal. Al respecto, igual el artículo 18 menciona, para ser elector se requiere ser ciudadano en ejercicio y no estar comprendido en las incapacidades establecidas por la ley. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador en el 2009, artículo 11, establece la obligatoriedad de voto y consagra este derecho a las personas privadas de libertad siempre que no tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, que todas las personas que se encuentran privadas de la libertad también pueden gozar de este derecho electoral siempre y cuando no tengan una sentencia condenatoria. Exime de obligatoriedad del mismo a las personas entre los 16 y 18 años y a quienes tengan más de 65, a los integrantes del servicio activo de las Fuerzas Armadas y la policía. Es decir, que todas estas personas no son obligadas, en este caso, a sufragar, pero si así lo deciden, lo pueden hacer. De igual manera, las personas que tengan discapacidad pueden ser también tomadas en cuenta, igual extranjeros, al momento de realizar el sufragio. En el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, tienen derecho a realizar el voto, por así decirlo, las mujeres, igual, personas, como les decía, privadas de la libertad, los migrantes, igual el voto asistido, en este caso para las personas con capacidades especiales, la fuerza pública, adolescentes, como también extranjeros. En lo concerniente al principio de igualdad, en otros ámbitos, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, el artículo 26, enuncia que la educación es un derecho de las personas a lo largo de toda la vida, es una garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Quiere decir que nosotros en sí como ciudadanos, para estar dentro de este buen vivir, tenemos el derecho de iniciar y ser partícipes de esta educación superior. En lo que corresponde a la Ley Orgánica de Educación en el 2010, artículo 4, dice: el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades. Como les decía anteriormente, todas las personas tenemos derecho a ser partícipes de esta educación superior hasta lograr conseguir una profesión, sin importar género, sexo, religión, entre otros. La Ley Orgánica de Educación 2010, el artículo 5, enuncia que una educación superior de calidad y pertinente que permita iniciar una carrera académica y o profesional en igualdad de oportunidades. En lo concerniente a la selección de docentes, en el artículo 91 se establece que se tomarán medidas para que no puedan participar en los concursos de merecimiento y oposición, ya sea el caso mujeres como también sectores que han sido históricamente excluidos de esta actividad. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008, en su artículo 19, en relación a los contenidos de la programación de los medios de comunicación, establece una prohibición expresa en relación a cualquier tipo de intolerancia política o religiosa.
En cuanto a las personas con discapacidad, en el artículo 48, en su numeral 1 de la Constitución, establece el Estado que se compromete en sí a adoptar medidas para asegurar la inclusión social, que fomente su participación política, social, cultural, educativa, como también económica. En lo que se refiere al Código de Trabajo en el 2012, el artículo 79 se contempla en sí la igualdad de remuneración, es decir, a igual trabajo corresponde igual remuneración, sin discriminación, ya sea en género, etnia, origen social, idioma, religión, posición económica, estado de salud, entre otras. El sistema de control, función de transparencia y control social. En este caso, hay algunas personas que cuando ya llegan a ocupar cierta dignidad pública, por así decirlo, se olvidan o pierden el norte en sí de los intereses que deben defender en atención al mandato que se les ha sido conferido por el pueblo, dando de esta forma prioridad a sus intereses personales. Todo esto conlleva a crisis económicas de índole social, política y principalmente mediante todas estas cuestiones negativas, por así decirlo, que se dan dentro de la sociedad, surgen las protestas y lo que genera inestabilidad y una ingobernabilidad en sí para, en este caso, el presidente. La Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, en su artículo 3, dice en sí, está regida por los principios de independencia, transparencia, control social, rendición de cuentas, participación ciudadana, equidad, responsabilidad y por el principio de coordinación y cooperación institucional. Esta ley orgánica de función de transparencia se encarga principalmente que en los procesos electorales se dé en sí esta transparencia, ¿sí? Además también que nosotros como ciudadanos, al momento de ejercer el voto, lo demos con equidad y responsabilidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Espero que si tienen alguna duda o inquietud relacionada a los temas que hemos tratado de la unidad 3, me la hagan llegar mediante el foro de dudas o inquietudes. Muchas gracias.